La obra más importante del filósofo y teólogo neerlandés Erasmo de Rotterdam es Elogio de la locura. En el capítulo 45 dice: algunos dirán que es una desgracia el engañarse, y yo digo que es mayor desgracia el no engañarse nunca. Sin duda están en un error los que suponen que la felicidad humana se halla en las cosas mismas, mientras lo cierto es que depende de la opinión que de ellas nos formamos. Engañarse supone creer que todo está bien, tal como está, que las cosas son como parecen, tomarlas como se ven, evitar pensar, porque eso puede hacer que uno encuentre errores en las cosas y esto puede traer disgustos, malestares, y uno puede dejar de reír y ser feliz si descubre la verdad, la dura verdad. En resumen, engañarse es evitar la verdad, esquivarla, hacer la vista gorda, como también dijo en otro capítulo. Veamos, hacer la vista gorda, dejarse engañar, cegarse, dejarse alucinar por los vicios de los amigos, así como admirar notables defectos y hacerlos pasar por virtudes. ¿No es acaso algo muy parecido a la necedad? Tal es el comportamiento de muchas personas. La hipocresía es la regla. Normalmente uno admira los vicios de los amigos y también defectos, porque en realidad uno también suele tenerlos. Malas costumbres, que al tenerlas uno mismo, no tiene ninguna autoridad para criticarlas a los demás. Y así entre cambiar uno esas malas costumbres, o aceptarlas como si fueran buenas, como virtudes, como dice, uno prefiere engañarse y creer que esa conducta es normal, aceptable, ya que la mayoría, todos, lo hacen. Y por eso en esta obra se repite mucho que entre todos disimulan sus vicios y defectos, malos hábitos. Hipocresía general. Y así uno llega a creer lo que le conviene, o mejor dicho, lo que se adapta mejor a su vida, a su forma de vivir. Cree que esas costumbres, que esos defectos están bien y hasta pueden llegar a ser virtudes. Dice Montaigne: veamos cómo nuestras almas prefieren engañarse a sí mismas en sus emociones y fabricarse un falso objeto imaginario, en contra incluso de las propias creencias, antes que no tener nada con qué actuar. Esto pasa con algunos que, sabiendo que lo que hacen no está bien, o que han aprendido antes que no es lo más adecuado comportarse de esa manera general que ha adoptado la mayoría, lo hace porque se contagia y no puede resistirse al placer que brindan esos hábitos, disfrutarlos, aunque estos hagan daño. Me refiero a cosas obvias como por ejemplo comer mal, de más o cosas dañinas, ingerir alcohol y cosas como esa, o simplemente mentir, pues, porque es algo común que lo hace la gran mayoría. Mentir, claro, a veces puede ser justificable, pero la mayoría de la gente miente demasiado, de más, innecesariamente. Abusan de ese recurso cuando les conviene, cuando esto solo debe ser usado como último recurso, muy pocas veces, sino ninguna. En fin, la mayoría se acostumbra a vivir de una manera que, como todos lo hacen, como todos actúan mal, entre todos hacen la vista gorda, como dice. Y el que se comporta como debe ser es tomado por enemigo, por aguafiestas, aquel que vive según la verdad, o que dice la verdad, o que está del lado de la verdad. Lo peor es que esas personas creen que así son felices, o creen que eso es la felicidad, engañarse y creerse sus propias mentiras. Y claro, al que dice la verdad lo tachan de criticón, amargado, o como se dice hoy, negativo, tóxico. De hecho hay muchos vídeos que hablan de gente tóxica, que se refiere a menudo a ese tipo de personas. También dice Erasmo que están en un error los que suponen que la felicidad humana se halla en las cosas mismas, cuando lo cierto es que depende de la opinión que de ellas nos formamos. Esto es muy claro desde la antigüedad. La felicidad depende de la opinión que tengamos de las cosas, no de las cosas mismas. Uno puede crear su propio mundo con pocas cosas o de la nada, mientras que uno, teniendo muchas cosas, puede sentirse miserable. Eso es muy común. La forma como uno perciba las cosas y las sienta es lo que determinará su felicidad o su infelicidad. Como dijo el genio alemán, no son lo que son objetivamente y en realidad las cosas, sino lo que son para nosotros, en nuestra percepción, lo que nos hace felices o desgraciados. De esto depende mucho la mente de la persona, la inteligencia, su pensamiento, su imaginación, su capacidad de crear, de tal manera que aquel que tenga mucho por dentro, sea rico, como explicó Schopenhauer, solo consigo mismo, en la soledad, con muy poco o nada, puede ser feliz, basándose en su imaginación, en su mente, en su creación intelectual. Eso, claro, depende de la riqueza espiritual. Cuanto más elevada sea, tanto menos uno dependerá de las cosas exteriores y materiales, y menos sufrirá por no tenerlas. Al contrario, cuando uno menos tenga por dentro, esté más vacío, tenga carencias espirituales, sobre todo intelectuales, entonces nada le parecerá agradable, no podrá disfrutar nada si no está con cosas exteriores, con cosas materiales, con cosas de fuera que llenen ese vacío, que le dé contenido. Alguien así obviamente será miserable,
Así lo dijo Schopenhauer: un hombre de talento en la soledad más absoluta encuentra sus propios pensamientos y su propia imaginación con qué divertirse agradablemente, mientras el ser limitado, por más que varíe de fiestas, de espectáculos, de paseos y de diversiones, no llegará a sofocar el tedio que le atormenta. Esto es irrefragable y depende mucho de cómo uno perciba las cosas, justamente. Quien tiene poco o nada por dentro fácilmente se aburre y por eso busca las diversiones de fuera. Sin embargo, también el hombre de talento llega a aburrirse cuando, a través de su pensamiento, no termina de comprender y entender las cosas en su cabalidad. Más que aburrirse, se estanca. Llega a un punto en que parece que ya no hay nada que hacer o nada que conocer o nada que pensar cuando llega a conocer la verdad, o mejor dicho, acercarse mucho a la verdad. Lo cual, claro, lo hacen pocos, puesto que la inmensa mayoría vive toda su vida alejada de ella. Pero las personas que investigan, que leen, que piensan, sobre todo que tienen el oficio de pensar, llegan a ese punto en que ya no saben qué más hacer para ascender, para conocer las cosas tal como son o tal como son en realidad, como esas ideas de las que hablaba Platón. Erasmo dice: la razón está en lo siguiente: las cosas humanas son tan vacías y tan oscuras que es imposible saber nada de una manera cierta, como dijeron muy bien mis platónicos, los menos pretenciosos de todos los filósofos. Hay que saber que en esta obra Erasmo es muy irónico al decir que los platónicos eran los menos pretenciosos. Justamente aquí el sarcasmo es evidente. Y hace énfasis en que claramente es imposible saber la verdad completa de las cosas, al menos para el hombre o para el ser humano, que no es perfecto. Justamente, si fuera perfecto, en ese caso conocería todo, pero como su mente y su capacidad intelectual es limitada, llega un momento en que se estanca, como decíamos, se confunde, su mente queda nubilada. Algo así como lo que dijo John Locke: los hombres extienden sus investigaciones más allá de su capacidad y permiten que sus pensamientos se adentren en aquellas profundidades en las que no encuentran apoyo seguro. Y no es extraño que susciten cuestiones y multipliquen las disputas que, no alcanzando jamás solución clara, solo sirven para prolongar y aumentar sus dudas y para confirmarlos, finalmente, en un perfecto escepticismo. Esto sucede cuando uno, repito, está acostumbrado a pensar a cada instante. Su oficio es el pensamiento. Generalmente cae en este error o este dilema la gente que no ha desarrollado mucho su aspecto espiritual. Lo han desarrollado, pero no tanto como su lado intelectual, puesto que para no caer en estas cosas conviene desarrollar ambos, el espíritu y el intelecto, sobre todo el espíritu, que es lo más elevado, lo más importante, lo que puede llegar a abarcar todo ese conocimiento incomprensible. Basta con no confundirse para el ser humano, que es limitado, y eso se logra teniendo un espíritu inmenso, muy elevado, más que el intelecto. El hombre occidental suele caer en este error porque desarrolla más su razón, su conocimiento, su intelecto, mientras que el sabio oriental se inclina más por el lado espiritual, y por eso, desde la antigüedad, ha estado un paso por delante del real progreso humano, del real progreso espiritual humano. O sea, el de aquí está más apegado a la materia, mientras que el de allá está más alejado. Prosigue Erasmo: pero aunque se llegase a saber alguna cosa, no es raro que resulte opuesto a la alegría de vivir, pues el espíritu humano está formado de tal modo que son más accesibles las apariencias que lo verdadero. El alma humana es más propicia al engaño, se engaña fácilmente, como dijimos anteriormente, se apega a lo que le conviene o a lo que está más acorde a su forma de vida, en vez de apegarse a lo real, a la verdad, aunque esto esté contra su forma de vivir. O sea, vive como un animal. El animal actúa también según su conveniencia porque no tiene el lado racional, porque no piensa, solo tiene el instinto que le ordena sobrevivir, inclinarse al placer cada vez que pueda, no rechazarlo jamás. El hombre hace eso justamente. El hombre que vive como bestia hace eso, lo cual le lleva a actuar mal a menudo. Como dice Aristóteles, la virtud moral está en relación con los placeres y dolores, porque hacemos lo malo por causa del placer y por causa del dolor nos apartamos del bien. La verdad para muchos es dolorosa, es opuesto a la alegría de vivir, como dice. Y de ahí se explica la frase ignorance is bliss. La ignorancia es felicidad. No saber las cosas, puesto que cuando uno se entera de lo que en realidad pasa en el mundo y con su vida incluso, uno llega a estar triste, incluso llega a deprimirse. Y eso explica por qué varios genios desde la antigüedad han decidido acabar con su vida a temprana edad, por ejemplo. A la gente le aburren estas cosas, obviamente.
quiere oír algo que le haga sentir bien, que le haga creer que están viviendo como debe ser, que su vida es valiosa o que su vida tiene sentido, que las cosas que hace son plausibles y dignas de admiración en algunos casos. Y por eso lo que más vende son consejos, libros o vídeos que elogien la vida de la mayoría. Y los cuestionamientos, las objeciones, las observaciones, las críticas, es lo que menos vende. A la gente le aburre saber algo sobre la verdad, porque sabe que posiblemente esto estaría contra su forma de vivir. La mayoría prefiere distraerse, descansar de la cotidianidad, evitar pensar. Dice Erasmo en el capítulo 45 también, si alguien desea una prueba manifiesta y evidente de ello, no tiene más que entrar en una iglesia cuando haya sermón, y allí verá que si se habla de algo serio, la gente bosteza, se aburre y acaba por dormirse. Pero si el voceador, quiero decir el orador, comienza, como suele ocurrir, a contar algún cuento de viejas, todos despiertan, prestan atención y escuchan boquiabiertos. Esto es muy usual. Las personas buscan la comedia, el chiste, la chacota, la diversión. Mendigan distracción y rehuyen a la abstracción, a la concentración. Y por eso les aburre lo serio, que les da sueño y prefieren lo gracioso, lo divertido. Y así los payasos, los bufones, que no paran de reírse, son los más oídos y más seguidos en este mundo. Los más admirados, que tienen más seguidores. Los más escuchados, los más contratados por los medios. Los que venden más, puesto que la gente no quiere pensar. La gente solo quiere reír sin parar. Así en este libro Erasmo habla a menudo también de la comedia de la vida, que no es más que una payasada finalmente, en la cual los espectadores son los más imbéciles, no los payasos que los entretienen y los hacen reír, ya que ellos podrían decir que lo hacen porque eso le gusta a la gente, porque eso pide la gente, el famoso si no te gusta cambia de canal, como si eso fuera tan fácil sabiendo cuál es la naturaleza, esta naturaleza miserable del ser humano, que tiende al placer, a la diversión, a la irrisión, a lo peor a menudo. Desde luego que hay gente capaz que puede rechazar y evitar toda esta distracción inmunda. Sin embargo, son muy pocos. La inmensa mayoría cae y cede a sus bajos instintos, que también corresponde a esta actitud vulgar, deplorable y grotesca de las personas, que no es más que su inclinación. La inclinación cuando uno no tiene formación interior, riqueza espiritual, que le eviten descender en esa degradación. Ellos saben muy bien que las personas tienen esa debilidad y la explotan, se aprovechan de ellas, haciéndoles creer que son libres y que ellos eligen lo que quieren y que lo que quieren está bien. ¿Acaso esta realidad totalmente falsa e hipócrita, errática, degenerada, viciada del hombre es mejor? En donde campea la mentira, la hipocresía. Todos los intelectuales y libros principales que citamos aquí dirían que no. Una cosa es la ignorancia, esta siempre ha existido, y otra muy diferente es que la ignorancia sea premiada, sea la regla, que aquel que no sea ignorante, que sea pensante y que diga la verdad, sea acusado, sea juzgado, perseguido, ignorado. Eso es lo que pasa en el mundo actual. En ninguna época la ignorancia ha sido tan bien vista y tan aplaudida, premiada como hoy en día, ni siquiera en la Edad Media. Hoy los imbéciles son los más admirados y eso es algo que no ha pasado en ninguna época. Tanto así que uno tiene que asustarse si mucha gente llega a ponerle atención o a aplaudirle. En este mundo donde la ignorancia, la falta de conocimiento, la carencia absoluta de discernimiento es la que manda, es lo que abunda, en la cual no se necesita nada para ser feliz, sino simplemente una mente hueca, vacía, que no es ya solo ignorancia, sino estupidez. Y por eso esta sátira también se llama elogio a la estupidez o elogio de la necedad. Así dice también, y ahora digamos, cuán poco cuesta llegar a la posesión de aquella felicidad de que hablamos, mientras el conocimiento de las cosas se adquiere frecuentemente a fuerza de muchos trabajos, y aún el de las más insignificantes, como la gramática. Es más fácil limitarnos a nuestras opiniones personales que con tanta o más holgura que aquel conducen a la felicidad. A este respecto, obviamente la gramática es algo insignificante, y así como la gramática todo aquel conocimiento que requiera esfuerzo, un sistema, un conjunto de reglas, una ciencia. Las ciencias son inútiles para ser feliz, sino que cuando se va por el buen camino, estas conducen, al menos acercan a la verdad, y uno se aleja de esa felicidad superficial, que al fin y al cabo es la felicidad general en la que se sume el mundo actual. Es aquí gracioso cuando Erasmo, en boca de la necedad, dice que es más fácil limitarnos a nuestras propias opiniones personales, que con más holgura nos conducen a la felicidad. O sea, uno debe ser necio, aferrarse a sus creencias, por más que sean equivocadas, que sean mentiras, autoengaños para ser feliz. O sea, si uno lo dice, está bien, la ignorancia es la regla.